Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acompañarnos esta tarde en lo que será una magnífica plática que nos dará el maestro Peter Sharp Vargas, quien es consultor de CEPAL para las Naciones Unidas. El tema a tratar es denominado justicia abierta. De manera breve les recuerdo a todos los participantes a favor de seguir las siguientes reglas. Les voy a pedir de la manera más atenta mantengan sus micrófonos apagados mientras nuestro invitado tiene el uso de la voz. De igual manera les pido de la manera más atenta mantengan sus cámaras encendidas a efecto de poder identificar las personas que nos acompañan para efectos de asistencia. De igual manera se les hace de su conocimiento que al final de la plática de nuestro invitado se abrirá un pequeño foro para preguntas y respuestas para el cual tendrán que utilizar el icono de levantar la mano para que les sea cedido el uso de la voz y poder de esa manera externar su pregunta. Muchas gracias. A continuación le cedemos el uso de la voz a la presidenta de la Comisión Académica, maestra Cecilia Razo Velázquez, para que dé un breve mensaje de bienvenida. Consejera. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. El Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura, tiene el honor y el gusto de contar con la presencia del maestro Peter Sharp Vargas, quien nos va a dar la plática el día de hoy del tema de justicia abierta. Es una persona conocedora, experto en la materia, y tenemos este placer de contar aquí con su buena voluntad de transmitirnos conocimientos y experiencias en la materia. A continuación voy a darle lectura a su semblanza curricular. El maestro Peter Sharp Vargas es consultor de ILPES-CEPAL ONU en Justicia Abierta, abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Participó como consultor principal de CEPAL para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica. Consultor para la cooperación alemana GIS para la elaboración de la política de justicia abierta e integridad del Poder Judicial de Honduras. Miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, responsable de Relaciones Institucionales de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, conferencista permanente en materias de justicia abierta y Estado abierto, fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta, profesor de Gobierno Abierto en el programa de Magíster de Política y Gobierno, Universidad de Concepción, profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Derecho Constitucional de la Universidad Mayor, docente del curso internacional sobre estrategia en gobierno abierto de ILPES-CEPAL. Pues muchísimas gracias, maestro Sharp, por estar aquí esta tarde charlando con nosotros, una plática que seguramente va a ser de gran ayuda para el ejercicio de la función jurisdiccional y la función en general del ejercicio del derecho de todos y cada uno de los participantes. Y no me queda más que cederle el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Cecilia, consejera y además presidente de la Comisión Académica del Poder Judicial de Baja California. Agradecerles a todas y a todos por estar presentes hoy día y tener la tremenda paciencia de escucharme. Acá en Santiago de Chile son las 10 de la noche, estamos en pleno verano, allá son las 5 de la tarde y están en pleno invierno. No obstante, este contraste nos permite justamente conversar. Y conversar sobre un sustantivo que a veces se ve lejano, como es la justicia. Pero esta vez será un sustantivo con un adjetivo, abierta. Quiero partir con una frase de Charles Dickens en su obra Grandes Esperanzas. Y Charles Dickens dice: no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como la injusticia. Cuando nosotros hablamos de justicia y por qué necesitamos la justicia, es porque tenemos una sensación de injusticia.
el fundamento de la justicia es justamente eso, la carencia de ella, la carencia de la justicia. ¿Y por qué decimos que es abierta? Porque ya el año 2015 o el 2011 anteriormente se inaugura en la sesión de Naciones Unidas en septiembre una alianza para el gobierno abierto. Alianza para el gobierno abierto. Y luego, 4 años más tarde, justamente en México, se reúne la alianza y nace la noción de Estado abierto y también de justicia abierta. Cuando hablamos de gobierno abierto nos referimos principalmente al poder ejecutivo, a un gobierno. Pero la base de una democracia se construye sobre la justicia. Si tenemos un poder judicial débil, se nos cae el Estado de Derecho y la democracia se derrumba y entra en recesión. Podemos tener un mal gobierno, podemos tener un mal parlamento, pero sabemos que cada 4 o 5 años puede rotarse. Pero no podemos darnos el lujo de tener un mal poder judicial o una mala administración de justicia. La percepción en América Latina es que los grados de valor público o de legitimidad de los poderes judiciales promedia el 24-25%. Hay países, por ejemplo, que bordean el 13%, que está muy bajo y justamente son países en que el crimen organizado campea, en que la corrupción campea. Según la OCDE, el año 2016, el 53%, dice la OCDE, de la población mundial se siente desprotegida de la ley y de las instituciones. Es decir, más de 4.000 millones de habitantes se sienten desprovistos de las instituciones y de la ley. Hoy día, de alguna manera, se cometen delitos públicamente y no hay persecución de aquellos. Y se ha creado un infraestado o un estado paralelo, donde el crimen organizado, la corrupción, se ha instalado casi como una regla general, y donde la excepción es la probidad o la integridad. Así, por ejemplo, cuando trabajamos en la elaboración de la política de justicia abierta de Honduras, el año 2021, se insistió en que se dijera justicia abierta y anticorrupción. Incluso muchos poderes judiciales, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de Costa Rica, están avanzando el concepto de justicia abierta e integridad. Entonces, la idea es que nosotros hoy día conversemos sobre esta idea de justicia abierta y cuán importante es, y cuál es el estado de avance de la justicia abierta. Yo quiero, si me lo permiten, Dora Leticia Contreras Salazar. ¿Cómo está? Bien, puede activar su micrófono. Porque esta es una conversación. Yo no tengo ninguna pretensión de iluminado, al contrario, entro como alumno. Ustedes son los que me van a enseñar. Así que son ustedes los maestros, yo soy solo un alumno que está buscando la luz permanentemente, nada más. Y Dora, ¿ha escuchado usted hablar de justicia abierta? No. No. Esa es la mejor respuesta que yo esperaba, porque estamos en el lugar correcto. ¿Y qué idea tiene usted, Dora, de la justicia abierta? Si tiene ninguna, mejor todavía la respuesta. No, ninguna. Maravillosa, maravilloso. No hay nada más hermoso que la pregunta y que de construir para construir. Ahora, yo creo que como Dora, la mayoría de ustedes ha escuchado hablar muy poco de la justicia abierta. Muy poco. Pero quiero decirles que ya en el año 2016 me correspondió participar como experto de Naciones Unidas en la elaboración de la primera iniciativa de justicia abierta propuesta por un poder judicial. Costa Rica. Costa Rica estuvimos 2 años trabajando con todos los actores, los magistrados, el colegio de abogados que aportó muchísimo, Amnistía Internacional, las universidades, los jueces de garantía, los circuitos de Cartago, todos elaboramos y trabajamos en la elaboración de una política de justicia abierta. Y quiero decirle, Dori, a su compañero, a Claudia, que está ahí, a todos los que lo están escuchando, que la ponderación, la legitimidad de la justicia en Costa Rica el año 2015 estaba también al promedio del 24%, pero fue una jueza, una magistrada, la primera mujer presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, que dijo, yo voy a tomar esta idea de justicia abierta.
Y ella inauguró este proceso, no exento de dificultades, porque donde hay poder hay resistencia, como diría Foucault. Donde hay poder hay resistencia. Por lo tanto, si iniciamos este camino, les aseguro que va a haber resistencia, porque los procesos de apertura del Estado significan la entrega del poder en parte. Entonces, teniendo este derrotero claro, se avanzó en un proceso muy complejo y muy estimulante también. 2018, 12 de marzo, se publica la primera política de justicia abierta en el mundo, en América Latina y el Caribe y el mundo. Y lo hizo Costa Rica. El porcentaje de legitimidad hoy de la comunidad al Poder Judicial de Costa Rica es del 48%. Duplicó su legitimidad. ¿Cuál fue la fórmula? La fórmula es que se inspiraron en una política de justicia abierta, es decir, transitar de esa percepción que tenemos de los poderes judiciales monárquicos, cerrados, herméticos, por un lenguaje incluso muy monárquico, muy napoleónico, a un lenguaje más claro, más accesible, más horizontal. Quiero decirles que además, más tarde, ¿cierto?, el 19 de septiembre del año pasado, en Ecuador, participamos en otro evento muy importante. Y así el 19 de septiembre, el Poder Judicial de Ecuador, liderado por su presidente y por todos los magistrados de todo Ecuador, suscribieron un compromiso que se llamó Declaratoria de Justicia Abierta, 19 de septiembre del 2021. El 6 de junio del año también 2021, el Poder Judicial de Chile suscribió, encabezado por su presidente del Poder Judicial, también una declaratoria de justicia abierta. Se incorpora un plan de Naciones Unidas para acceder a la justicia abierta. En el caso de México, el año 2020-2021, estados como Quintana Roo, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Chihuahua, ya han emitido declaraciones de justicia abierta. Es decir, los poderes judiciales de esos estados, 7 estados ya de 32 estados, han iniciado procesos de avanzar en una política de justicia abierta desde el Poder Judicial. Entonces, el camino es bastante interesante. No solo eso, solo un dato, Dora. El año 2018, en Ecuador, en San Francisco, los poderes judiciales de toda América Latina y el Caribe, año 2018, emitieron una declaratoria y se comprometieron a iniciar procesos de justicia abierta en el eje número 4 de esa declaratoria, y es lo que están haciendo los poderes judiciales en toda América Latina, desde el río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. En esto, México ha iniciado un proceso muy potente, pero me alegra mucho, me sorprende que este proceso no ha sido en los 32 estados todavía. Por eso es muy importante esta conversación hoy día con Baja California. Y es bueno saber que estamos en un proceso de construcción. La justicia abierta, y vamos a entrar al tiro en materia, ¿no?, es un diálogo del ecosistema de justicia. Y ese diálogo del ecosistema de justicia es un diálogo permanente con la comunidad, que se inspira en 3 principios. El primero, la transparencia; el segundo, la participación; y el tercero es la colaboración. Y que tiene 2 objetivos principales: construir honor social de los agentes, de los operadores del sistema de justicia, y valor público de las instituciones. Y cuando digo los agentes, los operadores del sistema de justicia, no solo me refiero a los magistrados, sino a las policías, a la fiscalía, a la defensa pública, al registro civil, a los servicios médicos, a las universidades, al parlamento que elabore mejores leyes. Porque muchas veces, cuando existe carencia de justicia en una sociedad, ¿a quién se culpa? Al juez. Como si el juez recayeran todos los males sobre él. Pero si hay una mala persecución de parte del Ministerio Público, que no aporta pruebas contundentes, el juez no puede fallar ultra petita, no puede fallar en base a suposiciones, porque está obligado a fallar conforme a los hechos y a aplicar sobre esos hechos el derecho. Pero si los hechos no están instalados claramente por el fiscal o por la policía, que no tomó o que se interrumpió la cadena de custodia, el juez no va a fallar correctamente. Por eso acá todos dependemos de todos, por eso es un diálogo de todo el ecosistema. Y aquí ha habido un problema de falta de ecosistema. Por un lado está el magistrado, por otro lado la fiscalía, que muchas veces esconde la pelota, esconde el balón a la defensoría o al registro civil o a la propia magistratura.
Entonces, debemos transitar de una cultura de la competencia de los agentes de justicia a una cultura de colaboración. La cultura de la competencia es la justicia cerrada, instalada derechamente. La cultura de la colaboración es la justicia abierta. Porque el tercer principio es la colaboración. Quiero también decir algo que me parece de perogrullo. Hay una obra maravillosa de un autor que se llama Peter Watson, que lo tengo aquí a mi poder, y que le quiero compartir. Y Watson señala que las políticas, dice en Roma, las leyes se elaboran en el Parlamento, en ese Senado romano. Pero la sociedad romana se organizaba en base a tribus. Y los jefes de la tribu eran los tribuni. Y esos tribuni, cuando organizaban la tribu, se sentaban en un sillón. Ese sillón, en los romanos se llamaba tribuni, y de ahí proviene la palabra tribunal, porque el objetivo de los jueces, es decir, de los tribuni, de los tribunales, es proteger y cuidar la tribu. Ese es el sentido de los tribunales. No hay otro. Proteger la tribu, proteger la sociedad, proteger la polis. Por eso que en esta lógica, la gran pregunta es que cómo percibe la sociedad mexicana, por ejemplo, la sociedad guatemalteca, argentina, brasilera, que a veces no se sienten protegidos por el tribuni. Y eso genera una recesión democrática. Porque es ahí, en el Poder Judicial, donde se reclaman los derechos fundamentales. La libertad sexual, la honra, la propiedad, los derechos humanos, todo se resuelve ahí justamente en el tribunale, donde debemos proteger la tribu. Yo ahora les voy a compartir una presentación para hacer un relato, y luego de aquel relato, ¿cierto?, podemos entrar a una conversación que estoy cierto que, como Dora, ¿cierto?, muchos de ustedes partieron con la hoja en blanco, y espero cuando terminemos esta conversación tengan ya algunos apuntes que les pueda servir a ustedes cómo ejercer mejor la justicia en este nuevo enfoque que ya se instaló en México. México ya, los estados están instalados ya, los temas, ya se instaló en Chile, en Perú, en Argentina, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, que ya tienen sendas declaraciones de justicia abierta, los poderes judiciales. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Dora, ¿me siguió? ¿Me dio a entender? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Algo pasó. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Sí, maestro. Sí, ¿Se ve? Sí. Perfecto. sí. Perfecto. Vamos a ver al principio, entonces. Bueno, la idea, ¿no?, es que cada uno de nosotros hoy día en esta conversación sea un fósforo, un cerillo que enciende otros cerillos. Porque hablamos en ecosistema. Ahí tenemos a un juez que está, ¿cierto?, con el incendio en sus manos. Debe resolver un conflicto. Pero están los otros actores que son cerillos apagados. Un ecosistema de justicia en que todos deben estar prendidos. Por eso hablamos de un ecosistema. El juez no puede fallar solo o sola. Ahí es la soledad del poder judicial, sino que debe construir que todos los cerillos estén encendidos, la fiscalía, la defensoría, para garantizar el Estado de Derecho. Y esos cerillos son la policía, leyes que sean realmente actuales, que hablen, ¿cierto?, sobre los neuroderechos, que es un fenómeno que estamos interesados, sobre la ciberdelincuencia, las nuevas fórmulas del crimen organizado. Entonces, el juez no puede estar solo con el cerillo. La única forma de cuidar la tribu es que todos contribuyamos a ese cuidado. Yo iba pasando por una calle en Nueva York y tomé, ¿cierto?, esta es una foto, pero también tomé la propia y me pareció muy interesante lo que dice arriba. No se lee acá, pero dice lo siguiente, arriba en esas columnas jónicas romanas. Dice que la base de un buen gobierno se construye sobre una buena administración de justicia. Eso dice la Corte, ¿cierto?, de Nueva York. La base de un buen gobierno se construye sobre una buena administración de justicia. Por eso que el Poder Judicial es clave para un Estado de Derecho. Porque frente a un Poder Judicial corrupto, a un Poder Ejecutivo corrupto o un Parlamento corrupto, lo único que pueden hacer el contrapeso son los jueces.
es el contrapeso frente a la habilidad del Estado de Derecho. Y otra cosa que no es menor. Si bien es cierto, el presidente de la República basa su legitimidad en la elección democrática y rinde cuenta al pueblo, y el Parlamento también su legitimidad se basa en también una elección democrática y rinde cuenta al pueblo, los magistrados no son elegidos democráticamente. Y por lo tanto, ¿dónde se construye su legitimidad? Hay un informe muy interesante sobre México Evalúa, que es muy bueno, y dice que la legitimidad de los jueces se construye sobre la pulcritud de las sentencias y la impecabilidad del proceso. Ahí yace, ahí vive la legitimidad de un buen magistrado, en la pulcritud de su sentencia, y que el camino para dictar la sentencia sea lo más limpio, lo más transparente posible, lo más bello jurídicamente posible. Una buena sentencia construye paz social, una mala sentencia construye violencia social y política. Y está demostrado. Luego, podríamos hablar sobre Estado abierto, gobierno abierto, justicia abierta, vamos a hablar de honor social, valor público, la Agenda 2030, temas muy puntuales, y cómo se hace el camino hasta ese ecosistema, cómo hemos trabajado. Ismael, ¿cómo estás, Ismael? Ismael Villegas Sandoval, ¿cómo estás, Ismael? ¿Puede activar su micrófono? ¿Me escucha, Ismael? ¿Ismael me escucha? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Algo pasa con su micrófono. ¿Sí? Salia Francisca, ¿me escucha? ¿Sí puede activar su micrófono? Sí, adelante, dígame. Salia, ese es el ecosistema de un Estado abierto, de un gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede ver el ecosistema? Realmente se aprecia borroso. ¿De verdad? Sí, yo no lo veo elegible lo que dice en cada círculo. Bueno, esos son los actores de un gobierno, en general del Estado, de las instituciones del Estado. ¿Verdad que no lo ve? ¿No? ¿Alguien lo ve? Maestro, si nos pudiera hacer el favor de darle lectura porque sí se aprecia borrosos. Solo se advierte, bueno, aquí yo puedo advertir en el centro la palabra actores. Entonces, los círculos que están hacia alrededor no se aprecian, no están muy legibles. Muchísimas gracias por la respuesta, porque así es como vemos el Estado. Así es como los ciudadanos ven las instituciones. Les hablan del Estado de Derecho, le hablan de la dignidad humana, le hablan de la justicia todos los días, y le hablan de que los derechos humanos deben respetarse, que las instituciones funcionan, que las licitaciones fueron hechas en forma correcta, que hay una judicatura, que hay un ministerio. Pero así lo ve la gente. Lo ve borroso. Saben que existen, pero no saben lo que hacen ni cómo funcionan. Y cuando ve a alguien borroso, como todos ustedes, porque es así la imagen, no pueden quererlo, no pueden valorarlo. Por lo tanto, hoy día el Estado funciona así. Son como unicornios. ¿Ah? Todo el mundo habla de los unicornios, pero nadie lo ha montado un unicornio. Entonces, así se ve el Estado, borroso. Uno dice, sí, la economía ha crecido, pero a mí yo sigo siendo pobre. La justicia se ha instalado, pero yo sigo sufriendo la injusticia. Así es como vemos el Estado. Y este es el análisis que nosotros vemos, y lo vamos a ver a continuación, de la última encuesta sobre corrupción que se publicó ayer, del año 2021, 2022. Ayer se publicó y vemos los porcentajes de corrupción. Se habla que estamos combatiendo la corrupción, pero la corrupción sigue creciendo. Entonces, así es como lo vemos. Y luego, ¿cierto? Si nosotros aplicamos el foco ya en una lógica de Estado abierto, vemos algunos actores, ¿no? Los actores son la ciudadanía, los gobiernos, las ONG, la empresa privada, que también debe ser parte, ya que hoy día la empresa privada forma parte del ecosistema de la economía de un país, las universidades, en fin, etcétera, y otros muchos más que podemos incorporar, solo a manera de ejemplo. Decirles que en un tema conceptual, en el último tiempo, está en amarillo, la forma del Estado
ahí tienen en azul el Estado, la administración burocrática tradicional, monárquica, napoleónica, que trae incluso la monarquía. Nosotros hablamos el idioma de la monarquía, que es el español. No hablamos aymara o quechua o mapudungún, no hablamos. Hablamos el español. Y por lo tanto, la lógica del Estado es un Estado burocrático, centralizado, jerarquizado, que comenzó ya el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las políticas públicas se definen por el Estado. Luego, en la década del 70 y 80, surge una nueva formación del Estado. Y ya no es Estado-céntrico, sino que se concentra en el mercado. Es una visión mercadocéntrica. Licitaciones públicas, privatizaciones, el Tren Maya, que ustedes conocen muy bien, y otras instituciones que han surgido, donde hay consorcios entre el Estado y la empresa privada. El foco está en el mercado. Pero ya el año 2009, con el memorándum de Obama, cuando Obama asume la presidencia de Estados Unidos, el primer afrodescendiente, envió un memorándum al Parlamento y saca un memorándum. Y ese memorándum se llamó Transparencia y Gobierno Abierto. Y así surge la Alianza para el Gobierno Abierto, la fundaron solo 8 países, y uno de ellos, México, el único país de habla hispana, además de Brasil, de habla portuguesa y los otros países de Europa y África. Por lo tanto, hoy día, ¿en qué etapa estamos de esta forma de Estado? En la etapa amarilla, donde el enfoque está ya en el ciudadano, en la sociedad civil. Y por eso se habla ahora de Estado abierto, porque el Estado cerrado monárquico, como lo conocemos, es como esas estrellas lejanas que murieron, pero siguen alumbrando. Hoy estamos frente a una recesión democrática importante, a una debilidad de las instituciones del Estado y también de algunos poderes judiciales. Y así surge, ¿cierto?, ya el año 2011, ahí está Obama al centro, ¿cierto? Está en ese tiempo el presidente de México, lo puse en rojo, destacando la importancia de México como el hermano mayor de América Latina y el Caribe. Algunos dicen México tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Está ahí al lado y comienza México a iniciar procesos, ¿cierto?, de apertura y de avanzar en este proceso. En México hay una institución maravillosa que es el INAI, que ha hecho un tremendo esfuerzo justamente para avanzar en un ecosistema de transparencia. México fue el primer país, el año ya 2002, en dictar una ley de acceso a la información pública, es decir, una ley de transparencia. El último, ¿cierto?, ha sido Costa Rica, ya el año 2017, antes fue Argentina, Chile el 2011, pero México ha sido pionero en esto. Y por eso que ustedes tienen la obligación del puntero, es decir, que va ganando la carrera de mantenerse en ese liderazgo. Por eso es muy importante México como referente para América Latina y el Caribe. Además, hay un segundo elemento. Tenemos la alianza del 2011. Y aquí vamos a ir avanzando cómo llegamos a esta lógica de justicia abierta. Pero luego, el 2015, 4 años después, aparece un nuevo desafío, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamada también Agenda 2030, porque el año 2030 deberemos avanzar en estos objetivos. Y hay uno en particular que tiene especial relevancia, que es el objetivo 16. Este objetivo 16 tiene 3 elementos: la paz, y preguntémosle a Centroamérica, preguntémosle a Ucrania, preguntémosle, ¿cierto?, al centro africano. La paz es un gran tema. La seguridad pública es un gran tema. Todos los días se asesinan personas. Por lo tanto, hay un desafío importante en materia de paz. El segundo objetivo es fortalecer las instituciones. Que estas instituciones tengan un raigambre, que den cuenta de lo que están haciendo para, una vez que las instituciones se fortalecen también la democracia y el Estado de Derecho. Y lo tercero, y esto sí les compete a ustedes, es la justicia. Y cuando habla de la justicia dice que garantizar el pleno acceso a la justicia de los mexicanos. Y ese objetivo 16 de la Agenda 2030 del 2015, más la Alianza de Gobierno Abierto del 2011, constituye lo que hoy día se denomina justicia abierta, y que México inaugura como concepto también el mismo año 2015 en Guadalajara. Ahora, ¿qué es un gobierno abierto? Un gobierno abierto, en primer lugar, no es un gobierno cerrado, por antonomasia. Gobierno abierto, como muchos pueden pensar, no es un gobierno electrónico. Dice, gobierno abierto, tenemos aplicaciones, páginas web, sitios, la www. Es mucho más que gobierno electrónico o gobierno digital. Y también gobierno abierto o Estado abierto
y también en su variante jurídica, justicia abierta, es mucho más que transparencia. Mucho más que transparencia. Así, cuando hablamos del gobierno cerrado, tenemos esto, ¿no? Como que nos esconden la pelota, ¿sí? Cuando vimos recién esta imagen borrosa, ¿no? Que no sabemos dónde está el valor. La monarquía, esta lógica monárquica, se construye en base al secreto, a la escasa información, a incluso la censura de la prensa. Y muchas veces los poderes autoritarios tienen tres objetivos cuando se instalan: censurar la prensa libre, intervenir el Parlamento en parte, pero por sobre todo anular al Poder Judicial, porque es el único que le puede hacer frente a un gobierno autoritario o a una dictadura. El Poder Judicial es la última ratio, es el gran refugio que tiene la ciudadanía para exigir su derecho. Por eso le das pasar, ¿cierto?, de este régimen monárquico a un régimen mucho más democrático y pasar de la burocracia a la redocracia, actuar en red. Y aquí está el ejemplo que yo les decía, ¿no? Que cuando tenemos un Estado cerrado, instituciones que solo se concentran en el discurso, pero poco en la práctica, es una forma de unicornio, ¿no? No hablan de derechos humanos, de acceso a la justicia, de la paz, pero no vemos ni el acceso a la justicia ni la paz. Todos hablamos de los unicornios, pero nadie los ha montado. Y así les quiero mostrar este último índice de transparencia. Esta es la percepción de la corrupción en todo el mundo. Porque los estados cerrados son grandes nidos para fomentar la corrupción. Cuando se tiene poco acceso a la información pública, es fácil hacer negocios oscuros. En la trata de personas, el tráfico de armas, el crimen organizado, el tráfico, ¿cierto?, de sustancias alucinógenas o la droga en particular. Y aquí está, ¿cierto?, el mapa del mundo. Mientras más oscuro son los países que tienen el más bajo nivel de probidad, o más bien el más alto nivel de corrupción. Encabeza la lista Dinamarca, que un total de 100 puntos está con 90 puntos instalados. Y luego, ¿cierto?, México está hoy, ¿cierto?, en lugar, perdón, 40, en lugar 34 de este índice. Chile, ¿cierto?, tiene 67 puntos, y por lo tanto México está en la media tabla. Y a México le cuesta anualmente, según el INEG, la corrupción le cuesta 475 millones de dólares. Eso se pierde en corrupción. Lo que podría construirse escuelas, caminos, carreteras, mejor remuneración incluso para los propios magistrados, a los profesores, a las clínicas, a los hospitales, se va en corrupción 475 millones de dólares según el INEG. Entonces, es importante abrir el Estado, porque uno siente que el Estado, las instituciones le mienten a la ciudadanía. Y a veces esa falta de verdad, esa carencia de verdad, destruye la democracia y el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué es Estado abierto o gobierno abierto? Es un diálogo, es una conversación política de la polis, y es valórica y permanente. Y se centra en la transparencia, la participación y la colaboración que construye honor social y valor público. Cuando hablamos de datos, de publicación de datos, como la sentencia, por ejemplo, es un dato, o los datos que publica el Poder Judicial a través de su página, que estoy revisando hoy día, publica sentencia, publica información cuantitativa, pero eso no es gobierno abierto. Eso es solo publicación de datos. Un segundo elemento es que el Poder Judicial en Baja California, ¿cierto?, se ampara en herramientas que el gobierno digital, a través de programas de internet, ¿cierto?, de una página, uno puede hacer revisiones, ¿cierto?, de sentencias o de trámite en general. Pero solo gobierno digital es solo una herramienta. Lo que debemos avanzar, eso es una filosofía de gobernanza, una forma de abordar los temas de la judicatura. Y esa forma de gobernanza, esa filosofía, se llama justicia abierta, en este caso, ¿cierto?, gobierno abierto, en este caso, justicia abierta. Y así, la justicia abierta tiene estos tres principios: transparencia, participación y colaboración. Ahora, ¿qué es la justicia abierta? Salia, ¿está por ahí? Salia, ¿me escucha? Salia, ¿me escucha? Sí, 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 ¿está por ahí?
Mande, perdón. No se preocupe. ¿Puede usted, por favor, leer el concepto de justicia abierta? Claro que sí. Es un diálogo del ecosistema de justicia con la ciudadanía que desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia, generando valor público a las instituciones intervinientes. Muchas gracias, Sally. Entonces, Dora, eso es justicia abierta. Este es un concepto reconocido por Naciones Unidas y dice que es un diálogo del ecosistema. Y en este ecosistema debemos participar todos. Sé que están presentes también personas del Colegio de Abogados. Son auxiliares clave para el Poder Judicial. Una buena abogacía. Ojalá también esté presente las policías. Son clave para el ecosistema de justicia. Si falla uno, si cae uno, cae todo el ecosistema. Cada vez si un policía toma la prueba o una mala aprehensión, cae el ecosistema. No llega el mensaje para que el juez pueda resolver conforme a derecho. Una buena legislación en materia penal, en materia de familia, en materia administrativa, es clave. Los estudiantes de Derecho a las universidades también tienen que prepararse para ser parte de un ecosistema de justicia. Las fiscalías son parte del ecosistema. Si un fiscal cae, si hace mal un procedimiento, el juez no va a poder fallar adecuadamente. Por lo tanto, debemos actuar como un ecosistema, como una gran tribu para proteger la tribu. Y ahí el tribunal debe proteger la tribu, pero para que la tribu se proteja, todos deben contribuir a ello. No es la obra de un solo hombre o de una sola mujer. La justicia abierta es una obra de todas y de todo el ecosistema de justicia. Colegio de Abogados, Ministerio, Defensa, Servicios Judiciales, Policía Judicial, etcétera, etcétera. Y además dice que desde la transparencia, la participación y la colaboración, que son los tres principios, y en ese orden, por favor, porque si no hay transparencia no puede haber participación ni colaboración. El primer paso a la justicia es la transparencia, que lo explicaremos a continuación, y que permite, como dice la Agenda 2030, el pleno acceso a la justicia. El pleno acceso a la justicia. Porque ¿cuál es el problema de América Latina? Y ustedes lo saben mejor que yo, que hay una justicia para ricos y una percepción de justicia para pobres. Es una percepción que están dados, ¿cierto?, la última encuesta, donde el hombre o mujer que nace pobre no va a tener muchas veces acceso a la justicia. Incluso hoy mucho más que antes, por la brecha digital. Durante la pandemia, las personas que no tenían internet o que no tenían smartphone o celulares no podían conectarse a las audiencias. Y era complicadísimo. Esa brecha se ha agigantado este último tiempo. Ello también se ha fortalecido en el alfabetismo digital. Entonces, es un tema central. Por eso que Naciones Unidas, el año 2016, declaró como un derecho humano de cuarta generación el acceso a Internet. Porque hoy, sin Internet, es muy difícil. Es muy difícil también administrar justicia. Pero no podemos solo depender de Internet. Debemos tener mayor presencia en los territorios, en las comunidades como lo hacen los facilitadores judiciales en Centroamérica y ahora también en Colombia. Y que permite generar valor público a las instituciones. ¿Y qué es el valor público? Es el prestigio de las instituciones. Si uno, por ejemplo, ve la selección de México, a quien le gusten los Pumas, o a quien le guste, ¿cierto?, América, en fin, el equipo de fútbol, si juega bien, tiene un alto valor público. Y si ganas, y si pierde 7-0 o 10-0, tiene un bajo valor público. Es el mismo equipo de fútbol, pero depende de cómo jueguen, la tribuna, el pueblo que lo ve, le va a dar mayor o menor valor público. Eso pasa con las instituciones también, porque la valoración la hace los justiciables. Los justiciables. Por eso que es un diálogo del ecosistema y deben actuar en forma mancomunada. Y ahí la noción de valor público es clave. Ergo, tenemos definición de justicia abierta y ahora, ¿cuál es el objetivo de la justicia abierta? Según la OCDE, el objetivo de la justicia abierta es la construcción de valor público. Y el valor público responde a la gran pregunta. Dora, ¿estás por ahí? Dora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muy bien. Le quiero hacer a usted esta pregunta. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué hago lo que hago? Como jueza. Bueno, yo emito resoluciones, aplico el derecho en la solución de los conflictos. Dora, la pregunta es otra. No le estoy diciendo lo que hace, sino que por qué lo hace. ¿Por qué lo ¿Cuál es la hago? razón? ¿Por qué todo día usted se levanta todas las mañanas, llega al tribunal, soporta incluso la queja de los funcionarios
de los justiciables, y luego llega la noche extasiada y cansada leyendo resoluciones, ¿cómo voy a fallar esto? Y en las noches a veces no lo pasa bien porque tiene cómo redacto este fallo. ¿Por qué hace usted lo que hace? Si a veces no lo pasa tan bien. Sí, porque a mí me gusta lo que hago, me gusta, eh, bueno, creo que es mi vocación me gusta empeñarme en desarrollar de la mejor manera posible y conforme a derecho la emisión de mis resoluciones y trato de ser lo más justa posible, ¿verdad? En ello y trato de resolver lo que corresponde en cada caso concreto, aun cuando sea difícil la situación, sé que tengo que resolver y no me gusta tomar decisiones a la ligera, sino analizar pues los casos con detenimiento y acorde a lo que usted ha dicho, de lo que se me presenta en cada caso concreto, aunque a veces dice uno, pensando que pudieran alguna de las partes abonar o dar mayor información que a veces se carece de ella, pero tenemos que resolver con lo que tenemos Así es. en Por cada eso, caso. muchas gracias, Dora, muchas gracias. Por eso la pregunta que estoy haciendo ahora, hágansela a todos ustedes. ¿Por qué hago lo que hago? Porque estar en el Poder Judicial no es cualquier trabajo, sino que son garantes de la paz. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué Ismael hace lo que hace? ¿Por qué José hace lo que hace? ¿Por qué Drake hace lo que hace? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta muy simple, pero que la respuesta resulta a veces compleja. Cuando nosotros tenemos clara esta pregunta, podemos ir construyendo valor público para definir bien por qué hacemos lo que hacemos. Y luego una segunda pregunta, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Y para quién? Para el pueblo mexicano, para los justiciables, porque ustedes siempre cuando emitan sentencia van a tener alguien que se alegra y alguien que se enoja o que se enfada, siempre, siempre, porque son garantes de la justicia. Por eso, para construir valor público, el objetivo de la justicia abierta, hay que partir con estas dos preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? Para administrar justicia, para instalar la paz. ¿Y para quién? A los mexicanos y mexicanas que carecen de justicia. Porque como volvemos otra vez a lo que decía Charles Dickens, no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como la injusticia. Por lo tanto, el Poder Judicial es el gran motor de la justicia. Y tiene que estar siempre en movimiento, nunca debe enfriarse. Y siempre tiene que estar trabajando como un gran ecosistema. ¿Y cuáles son los componentes del valor público? Ya, bien, pero ¿cómo se compone el valor público? Con tres elementos. Que las sentencias que se emitan, que las actividades que usted realiza, ya sea en un juicio de conciliación, una sentencia condenatoria o absolutoria, etcétera, tenga un resultado real en la sociedad. Si no tiene un resultado real, si no provoca un cambio en la sociedad, esa sentencia es inocua y no va a ninguna parte. Solo se gastó tinta, papel y saliva. Nada más que eso. Tiene que provocar un cambio sustancial en la sociedad. Por eso que el imperio es parte de la sentencia, para que se ejecute incluso con el uso legítimo de la fuerza, si es necesario. Para dar paz, una sentencia en materia de familia, en violencia intrafamiliar, tiene que provocar el resultado de alejar a la víctima del victimario. Una sentencia en materia, por ejemplo, de una violación, tiene que alejar al violador de la sociedad. Porque cuando se comete un delito, no se comete un delito contra una víctima. La víctima es toda la sociedad mexicana. Por eso que las sentencias deben tener un resultado real que impacte a la sociedad. Un segundo elemento de valor público, el servicio. Es decir, el concepto de servicialidad que se administra, que es una noción propia del derecho administrativo. Los magistrados, los abogados que son parte del ecosistema deben estar al servicio del ciudadano, escucharlo, entenderlo, hablarle en lenguaje claro. Y un tercer elemento del valor público es la confianza, que es el gran pegamento de las instituciones. La confianza. Uno construye ecosistema, construye amistad en base a la confianza. Es cuando ustedes dicen, yo confío en mi compañero de trabajo, yo confío en ese magistrado, yo confío en ese juez, yo confío en ese fiscal, en ese defensor, en ese abogado, yo confío en el colegio de abogados.
Entonces, cuando se tienen resultados, cuando se otorga un servicio de alta calidad y cuando se construye confianza, estos tres elementos dan valor público a las instituciones. Voy a dar un ejemplo contraintuitivo. El año pasado, en diciembre, hubo un ejercicio, hubo un juicio mediático muy importante en Chile. Se trataba de una causa de violación con resultado de muerte. Y la Corte Suprema tuvo que emitir esta declaración. ¿Por qué? Porque un juez de la República, muy conectado con las redes sociales, con el canal de YouTube, los Twitter, siendo magistrado de una causa que estaba en pleno avance ya, la persona había cierto, quedado en prisión preventiva del presunto violador, luego, cierto, ya se estaba a punto de redactar la sentencia, pero este magistrado emitió un juicio de valor en las redes sociales, siendo uno de los magistrados redactores. Un juicio de valor, cierto, en contra del imputado. Y fue así como la defensa pública alegó que había falta de imparcialidad de ese magistrado por haber hecho comentarios en las redes sociales. Eso resquebrajó la integridad. El servicio no fue bueno. El impacto fue negativo y la confianza se quebró. Típico caso de justicia cerrada. Fue así, aquí tengo en mis manos el fallo del 29 de diciembre, decía ese caso, un mes, donde la Corte Suprema acogió a la defensa, diciendo que el juez pecó de falta de parcialidad. Y así dice, y hay autores que aquí se citan en el fallo, dice en la cláusula 16ª, dice que la falta de imparcialidad comprobada no puede ser soslayada con la establecida en el ordenamiento jurídico, desde que el juez no manifestó oportunamente la inhabilidad que le afectaba. Y por lo tanto, este es un claro ejemplo de contravalor público. Aquí no se respetó la cadena de transparencia, ni de participación, ni de colaboración. Y por lo tanto, el valor público llegó a tal nivel de bajo que se anuló la sentencia. Y ahora deberá realizarse un nuevo juicio. Este es un claro ejemplo de falta de valor público y que cualquier juez de cualquier estado de América Latina y el Caribe podría incurrir. Este es un ejemplo de valor público muy bajo, cuando se pierde la imparcialidad, porque la jurisdicción no vive en el tribunal, vive en cada juez. Cada juez es la jurisdicción en sí misma. Por lo tanto, la falla de un juez es la falla del Poder Judicial en su conjunto. Aquí las responsabilidades siempre son colectivas, no son solo individuales. Se afecta a un poder de la República. Por eso que la justicia abierta es tan importante para construir valor público en base a este principio de mayor integridad. La integridad es el elemento fundamental de la justicia abierta. Ahora, el valor público, ¿dónde lo encontramos? En los deseos y en las percepciones de la sociedad civil. ¿Y cómo lo encontramos? ¿O cómo lo construimos? Mediante transacciones individuales. Cada vez que un juez, que un magistrado, que un funcionario del tribunal que atiende ahí en la ventanilla, se conecta con la sociedad, se conecta con los justiciables, está haciendo una transacción individual, lo está escuchando. El Poder Judicial debe ser un poder que escucha y que resuelve de acuerdo al mérito del procedimiento. Y aquí tenemos un ecosistema. Yo le voy a enviar a Denise esta presentación, a Cecilia, para que ustedes también la puedan tener en su poder, si lo quieren revisar más adelante. Pero esta es un planteamiento que yo señalo de acuerdo a la experiencia en terreno que he tenido estos años, que aquí están los tres elementos de la justicia abierta: transparencia, participación y colaboración. Cuando hablamos de transparencia, ¿a qué nos referimos? Que las sentencias deben dictarse en lenguaje claro. No podemos dictar ya sentencias en latín románico o en arameo. Eso ya no sirve. Pero no solo debe ser claro el lenguaje, sino que a quien se lee la sentencia, ya sea la parte que gana o la parte que pierde en un juicio, o cuando ustedes hablan con la comunidad, existe el derecho a comprender que esa sentencia no solamente esté muy bien redactada, sino que quien la lee la entienda. Porque si no la entiende, no hay justicia verdadera. Es una justicia borrosa, como lo que veía Salia, ¿no? Es borroso, está ahí, pero no lo entiendo. Y así se ha entendido que el derecho a la información pública y este derecho a comprender, Naciones Unidas ya lo declaró como un derecho humano también. Es decir, el derecho a la información pública
el lenguaje claro, un derecho a comprender, hoy es un derecho humano según Naciones Unidas. Y por eso es que la información debe ser pública, porque así lo dice la Declaración de Derechos Humanos, artículo 19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 13, llamado también Pacto de San José de Costa Rica, la resolución 147 de la OEA, que dice que toda la información que se maneja con recursos públicos es pública. Por lo tanto, los fallos de los tribunales en principio son todos públicos. Y así lo resolvió México el 13 de agosto del año 2020, en que las resoluciones judiciales son públicas. Pero, y ahí siempre hay un pero, hay excepción. ¿Cuál? Que se debe también siempre proteger los datos personales y la privacidad y el honor de los justiciables. O sea, no es pública rajatabla. Hay que distinguir. Todo lo que pueda publicarse, como esta sentencia, es pública. Pero los datos personales, aquellos, por ejemplo, que tienen con la vida privada, un delito de violación, por ejemplo, o la identidad de los niños, deben también protegerse en sus fallos. Y es una excepción que establece la propia ley, ¿cierto?, y los tratados internacionales. Lo otro también, la transparencia entendida como rendición de cuentas a los tribunales. La integridad de los jueces y la probidad es clave para combatir la corrupción. Y sobre todo, entendimos que hay transparencia cuando todo el ecosistema de justicia, jueces, policías, defensores, fiscales, el colegio, abogados, litigantes, tienen honor social, es decir, prestigio como tales en el sistema de ecosistema. Por eso que la transparencia es el acceso a la información. Y aquí me quiero tener un minuto. ¿Qué entendemos por derecho a la información? ¿Que nos entreguen toda la información? No necesariamente. Lo más importante acá es que la información sea verdadera. Sea verdadera. Hay un fallo del año 2000, 25 de noviembre, es un fallo, ¿cierto?, de Efraín Bomacá versus Estado de Guatemala, que pierde el Estado de Guatemala, y en su párrafo quinto de este fallo dice que cuando hablamos del derecho a la información de los tribunales, estamos hablando del derecho a la verdad. No basta con que no entre información, sino que esa información debe ser verdadera. ¿Por qué? Porque la verdad estabiliza la vida humana. La verdad fortalece una democracia. La mentira crea nichos, crea tribus que compiten entre ellos, porque la lógica de la guerra se construye sobre la mentira. La información falsa está circulando cada vez con más fuerza. Por eso que el Poder Judicial de Baja California, en la concepción de justicia abierta, debe trabajar permanentemente por la verdad en sus fallos, porque la mentira ya nos tiene cansados y nos debilita como sociedad, como Poder Judicial y como Estado. Por eso que, ojo en esta figura, el derecho a la verdad. Así se entiende la transparencia de los poderes judiciales en la lógica de justicia abierta. La participación, espacio de diálogo entre los magistrados y la sociedad civil. Por ejemplo, hay un espacio muy bonito en Honduras, en Costa Rica, ahora en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, pero especialmente Costa Rica y Honduras, que están en un proceso que se llaman facilitadores judiciales, que son personas voluntarias que se contactan con las comunidades, sobre todo las comunidades más campesinas, más rurales, y ellos son verdaderos embajadores entre el Poder Judicial, los jueces y las comunidades. Y ellos hacen procesos de alfabetismo judicial, le explican las leyes y también resuelven conflictos entre partes. 8.000 causas el año pasado no se judicializaron gracias a los facilitadores judiciales. Y son personas que trabajan a honor, sin remuneración. Los conocí, estuve con ellos en Honduras, en el campo, en Santa Lucía, y hacen una tremenda labor. Por eso la participación es muy importante, que el Poder Judicial tenga embajadores en esos territorios. El control ciudadano como elemento de la participación, el ciudadano en el centro de la gestión y sobre todo alfabetización jurídica. El Código Civil mexicano señala que la ley se presume conocida por todos, pero eso es una ficción legal. Nadie puede decir que el delito, ¿cierto?, de violación, yo soy exento de ese delito porque soy analfabeto. No, se presume conocida. Por eso que el Poder Judicial también tiene una labor de educador, de alfabetizar jurídicamente a las comunidades, y ahí pueden hacer convenios con las universidades, el colegio de abogados, la misma, ¿cierto?, comisión académica que hoy día estamos hablando. De hecho, lo que estamos hablando hoy día también va en esa lectura. Y la colaboración, que es el tercer nivel de la justicia abierta, se trata de trabajar en red, como un ecosistema, todos colaborando entre todos, y la creación de alianzas público-privadas, la co-creación entre todos ustedes, la construcción de valor público y finalmente
la inteligencia colectiva que algunos llaman la cognición distribuida. Entonces, estos son los tres elementos de la justicia abierta. Y sobre este elemento de justicia abierta, que ha dado muy buenos resultados ya en Costa Rica, en América Latina, y que México ya se comprometió a avanzar en esta dirección. Y así entendemos que abrir la información es un derecho de llave. Entendía este como un derecho que abre otros derechos. Y este como un derecho más. Aquí hay un ejemplo, este es un fallo de una magistrada argentina, mexicana, que fue el primer fallo, fue una jueza mexicana de Tamaulipas. Ahora hay un fallo también en Argentina. En Chile también hay fallos que han surgido donde se le explica, esta jueza le explica a una niña de 14 años sobre su causa y le envía este fallo. Ese es el fallo. Le explica el relato de cuáles fueron los hechos y cómo el lenguaje claro, el derecho a comprender, le nace un nuevo lenguaje, porque el derecho a comprender es un derecho humano. Y así lo entendió esta jueza, ¿cierto?, de México, que ya es un ejemplo también para México, es de la Ciudad de México. Justicia abierta es esto, es una red. Ahí están todos involucrados. Y el tema de la justicia no es solamente un tema de los abogados y abogadas, los informáticos, los sociólogos, los psicólogos que trabajan en el Poder Judicial, son también parte de este ecosistema. La justicia abierta es una justicia multidisciplinaria. Todos intervienen. No es un tema ya solo de abogados, exclusivamente de abogados y abogadas. Es un tema de todo el ecosistema, porque si se cae el sistema informático en el Poder Judicial, va a ser muy difícil dictar un fallo. O se cae Internet, o no hay un buen flujo de información. Todos son parte del ecosistema. Se debe actuar en red. Y aquí hay algunos ejemplos de política de justicia abierta, ¿cierto?, en Costa Rica, que se publica el 12 de marzo de 2018. Aquí tenemos un claro ejemplo. Es un documento muy hermoso que les puedo hacer llegar también, si lo tienen pertinente, para que lo conozcan. Y la Declaratoria de Justicia Abierta. Chile, en un proceso, en el primer proyecto de constitución, y ahora vamos a avanzar hacia el segundo, se aprobó en esa constitución, que ahora hay una segunda etapa, se aprobó, ya se había aprobado el principio de justicia abierta. Tuve el honor de exponer en la comisión constituyente sobre este principio, y se aprobó por una amplísima mayoría el principio de justicia abierta para la constitución chilena, que esperamos que se apruebe ya el 17 de diciembre de este año. Y esta es la norma, ¿no? Principio de justicia abierta, esta norma ya había sido aprobada en la Constitución y esperemos que se apruebe en el próximo proceso. El camino virtuoso. La justicia abierta es un proceso colaborativo de todas y de todos. Tiene fundamento en los tratados internacionales. Tiene fundamento en los compromisos que ha suscrito México en la Alianza para el Gobierno Abierto. Tiene su fundamento en lo que suscribió México en el Objetivo de Desarrollo Sostenible del 2015, el Objetivo 16. Tiene su fundamento en la Comisión Interamericana de Justicia del 2018, en que también México se comprometió a iniciar un camino hacia la justicia abierta. Tiene su fundamento en todos los tratados internacionales que hoy día tiene México suscrito, y por eso que México ha avanzado en este proceso. Acá yo le estoy haciendo una cita bibliográfica. También pueden encontrar esta información en el sitio web de la CEPAL de Naciones Unidas, que está apoyando a los estados en esta materia, y hay una publicación también de Gobierno Abierto, Estado Abierto, y hay un link que dice Justicia Abierta, donde pueden encontrar toda esta información que les puede ser útil. Yo quiero llegar hasta acá y abrir la pantalla para que podamos vernos todos ahora. Bueno, este era un repaso, ¿no? Es como el iceberg, la punta del iceberg. Yo creo que estemos todos, poder compartir pantalla y que estemos todos, nos podemos ver como un mosaico, para luego ahora dar espacio para la conversación. No sé si Manuel me puede ayudar para... ¿Cómo los puedo ver a todos? Maestro, se le van a abrir una serie de pantallas. Tendría que estar corriendo la pantalla de izquierda a derecha para poderlos ver a todos. Perfecto. La pantalla tiene 25 personas. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, en resumen, cuando hablamos de justicia abierta, estamos hablando de un nuevo modelo de gestión de la justicia en América Latina. Es un concepto reciente, del año 2015, lleva recién 8 años. Pero ya hay 17 países que lo están abrazando, entre ellos México. Y en México, 7 estados que ya tienen declaratorios de justicia abierta. Sería muy interesante que Baja California pudiera reforzar estos conceptos e instalar una suerte de mecanismo
de avanzar idealmente el Poder Judicial quizá una política de justicia abierta, como ya lo hizo, ¿cierto?, Costa Rica, está avanzando Chile. La Defensoría Penal Pública en Chile ya definió incluso su política de justicia abierta. Se creó el Comité de Justicia Abierta recién el 23 de diciembre, hace escaso un mes también. Naciones Unidas está avanzando muy fuerte en esta materia y está apoyando a los países. Por eso que creo que este es un tema de tremenda relevancia, porque el Poder Judicial es garante de un sistema democrático, y más aún en México, y especialmente en este caso, en el caso de Baja California. Yo me quiero dar espacio para abrir la pantalla, a ver si nos podemos ver, y estoy atento a sus preguntas, a sus reflexiones, a sus conclusiones. Pero antes quiero hacer una pregunta a Dora. ¿Dora está por ahí? Aquí estoy. Dora, ¿le quedó más claro ahora el concepto de justicia abierta? Sí, ya me quedó claro, más claro. Bien, bien. Bien, me quedo abierto entonces a las preguntas. Tenemos un tiempo suficiente para poder crear sus dudas y tirar algunos ejemplos si los estiman pertinentes, o algún concepto que, si ustedes los estiman pertinentes, poder profundizarlos. Y le agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia. Muchísimas gracias, maestro. Sí, a continuación abrimos el foro para preguntas. No les recuerdo, para hacerlo de manera ordenada, les pido aplastar el icono de levantar la mano. Conforme vayan levantando la mano las personas que gusten participar, se les dará uso de la voz. Muy bien. En primer término, licenciada Claudia Lizeth González. Adelante. ¿Puede prender su micrófono? Listo. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo propondría a través de justicia abierta enseñar un poco a la ciudadanía o educar, por decirlo de alguna manera, a la ciudadanía sobre el tema que se esté publicando bajo el esquema de justicia abierta? Porque, o sea, veo yo mucho, por ejemplo, en Twitter, ¿no?, que dice hashtag justicia abierta y el funcionario publica lo que se resolvió ese día o en donde tuvo participación. Y entonces solo los que a lo mejor seguimos a ese tema o ese punto entendemos un poco sin necesidad de tanta explicación y ya formamos un criterio. Pero para la ciudadanía en general, ¿cómo se propondría a través de esta justicia abierta un mayor entendimiento para lograr esa legitimación o que le otorguen ese valor del trabajo que se hizo y no se reciba nada más la crítica que se lee, ¿no? En los comentarios normalmente se leen una serie de críticas fuertes y denotan a veces pues desconocimiento? Esa sería mi pregunta. Perfecto. ¿Podemos sumar 2, 3 preguntas y ahí puedo contextualizar, les parece? Maestro, Muchas gracias, Claudia. a través del chat de la sesión, la licenciada Beatriz González Riedel pide que dé un ejemplo de participación ciudadana en el Poder Judicial de otros países. Perfecto. Perfecto. Por lo pronto son las únicas 2 preguntas que hay. Muchísimas gracias. A ver, quiero despejar algo que siempre surge. Yo me acuerdo con unos magistrados de Ecuador y de Honduras, me hacían la pregunta, bueno, esto de la participación, ¿eso quiere decir que los justiciales van a participar en la corredacción del fallo? No, eso no es participación. Eso sería una atrocidad, ¿no? Porque se supone que los magistrados son los que tienen las competencias para aquello y además tienen la mirada de la formación técnica del derecho. Pero voy a ir con la pregunta de Claudia, ¿cierto? Y después el colega, sobre la participación. Había un presidente en Chile en el año 1938, se llamaba Pedro Aguirre Cerda, y él decía que gobernar es educar. La base de una buena democracia se construye sobre una buena formación educacional. El problema del analfabetismo en América Latina es tremendo, porque hay muchas personas que saben leer, que saben escribir, pero no ejercen. No ejercen. Solo se limitan a leer titulares, ¿cierto? Y a prejuiciarse.
esa lógica, esa dinámica que se sigue instalando a través de las redes sociales con 140 caracteres, o en Instagram, o frases cortas, hay poca profundidad. Entonces, la figura que se estaba instalando en otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de Colombia, la red académica, la cual yo formo parte, la red académica de Gobierno Abierto y también de la Red Internacional de Justicia, del cual soy integrante y uno más de los integrantes, se hace, ¿cierto? Se ha trabajado mucho a través de la academia, de las universidades. Lo hicimos el ejemplo en Honduras, en 4 universidades hondureñas, y convocamos a los estudiantes de Derecho. Y son los estudiantes de Derecho los que están realizando trabajo en las poblaciones, en los territorios, sobre todo con aquellas personas o con aquellas comunidades que poco manejan o que gozan de analfabetismo jurídico, incluso analfabetismo digital. Por eso que el despliegue a las universidades como actor del ecosistema es clave. Pero además, hay los jueces, en el caso de Chile, y me consta, la Asociación de Magistrados ha iniciado sendos programas de educación cívica, instalándose en los territorios, a una población, a una ciudad, a una universidad, en todos los donde pueda haber espacio para hacer lo que hacemos. Ser abogado o abogada es una profesión. La palabra profesión viene de construir un discurso, ¿no? Uno permanentemente está profiriendo, está profesando. La palabra profesión significa profesar y significa evangelizar. Hoy el juez no solamente, o jueza, no solamente está sentado en el estrado, en el tribunal para dictar sentencia, sino que ahora hay que avanzar hacia una ofensiva. Hay que salir un poco del tribunal y comenzar a iniciar un proceso de educación cívica en los territorios, coordinándose con los alcaldes, con las juntas de vecinos, con las universidades, con los colegios, y hacia los medios de comunicación. Aquí el periodismo es clave. Las unidades de comunicaciones del Poder Judicial son clave para iniciar procesos de educación cívica, que es muy importante, sobre todo en materia de justicia. Y ahí podemos distinguir cuándo estamos hablando de justicia abierta y cuándo estamos hablando de justicia cerrada. Hablamos de justicia abierta cuando el juez se coordina, por ejemplo, en la justicia alternativa, la justicia terapéutica, los tribunales de tratamiento de drogas. ¿Qué tenemos ahí? Un fiscal, un defensor, un juez y una comunidad terapéutica. No sé si existe ese principio en México, pero en Costa Rica existe, en Chile existe, y donde se reinserta esa persona que bajo el efecto de la droga ha cometido delitos que no son de tanta gravedad, que podrían reinsertarse. Ahí tenemos un claro ejemplo colaborativo, de educación. Y ahí el defensor está justamente en la idea de defender al imputado, pero también el Ministerio Público con la idea también de proteger la sociedad. Y el juez interviene como un gran profesor, como un maestro que cura heridas, como un sanador, por así decirlo. Y la comunidad terapéutica que forma parte del ecosistema para poder cuidar a esa persona y que vuelva a la sociedad de su familia. Por eso que crear convenios de colaboración del Poder Judicial con universidades para educar a la población en materia de justicia, con la junta de vecinos, con los alcaldes, es clave. Hay que construir un ecosistema de educación en materia de justicia y sobre todo de justicia abierta. Y también pueden hacer contacto con la institución de la cual yo colaboro, incluso con Naciones Unidas, también con CEPAL, para iniciar este proceso de formación y educación. Es clave. Un pueblo educado es un pueblo fuerte, es un pueblo que defiende, ¿cierto?, su sistema democrático y su poder judicial. Por eso que lo que tenemos ahora es esa imagen media borrosa. Vemos las instituciones, pero no las conocemos, porque somos analfabetos del sistema de justicia. Hoy día muchos jueces hacen una tremenda labor, una gran labor, pero no se sabe, no se nota, y por lo tanto también no se valora muchas veces como debería ser valorado. En el caso de la participación, es otra figura. La participación significa, en materia de justicia abierta, compartir poderes, compartir saberes, compartir el poder. Voy a dar un ejemplo de participación en materia de justicia abierta. Normalmente la magistratura, el juez, en esa lógica monárquica, es quien conoce y resuelve. Incluso en el sistema acusatorio antiguo, como la Inquisición, el juez investigaba y sancionaba, el mismo juez. Luego cambia el sistema a un sistema más garantista, más acusatorio, en que el juez ya no investiga, sino que investiga el Ministerio Público. Ese cambio de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio es también un ejemplo de justicia abierta.
Pero además, el juez no solo, ¿cierto?, está en un proceso de resolución de conflictos, sino que se apoya en un proceso participativo con otras instituciones del Estado. Un ejemplo, lo acabo de decir hace un rato atrás, los facilitadores judiciales. Honduras, 2.517 facilitadores judiciales. Y es una paradoja, la mayoría son mujeres, porque pareciera que antropológicamente las mujeres son mejores constructoras de redes. Cuando he ido a las comunidades, en Chile o en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, siempre cuando hay una organización vecinal, la mayoría de estas comunidades son dirigidas y lideradas por mujeres. Algo hay. La mujer es una gran constructora de redes. Y por lo tanto, las facilitadoras judiciales lo que hacen es contactarse con la comunidad porque son elegidas dentro de la comunidad. Los facilitadores judiciales lo elige la propia aldea. A Margarita, a Carlos, a Victoria, que estuve con ellos en Honduras el año pasado, y fui a su aldea. Y son los propios aldeanos quienes lo eligen. Y este facilitador judicial se contacta con el juez y hace de puente entre el juez y la ciudadana de esa aldea. Y resuelve el sistema a través de arbitraje, de conciliaciones, se levantan actas y se exige el cumplimiento de esa acta entre los propios vecinos. 8.000 causas el año pasado en Honduras no fueron judicializadas porque antes se resolvieron en un proceso participativo y colaborativo y transparente de la comunidad con el facilitador judicial. Y ahí, ¿cuál es el rol de la jueza? Angélica. Angélica es una jueza que cuando llegaba una ley compleja, lo que hacía ella era traducir la ley, incluso con esquemas, con dibujos, y se lo explicaba al facilitador judicial. Había una labor de educación. Y ese facilitador judicial, con ese papelito, con ese esquema que había hecho, se lo explica a las propias comunidades, a sus propios vecinos, incluso algunos analfabetos. Ahí tenemos un claro ejemplo de educación y de participación que está dando grandes resultados en América Latina. No sé si fui claro, ¿sí? ¿Dudas? Una disculpa, les pido de nuevo cuenta, este es el momento oportuno para poder hacer cualquier cuestionamiento. Licenciada Beatriz González Riedel, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz González Riedel. Yo formulé la pregunta de la participación ciudadana en otros poderes judiciales de otros países. Nada más así como para entender entonces cómo podría aplicarse esa situación aquí en, por ejemplo, la dinámica, ¿no?, demográfica muy particular de Baja California, sobre todo con la cuestión de muchas personas que vienen de otros estados y de otros países. Podría ser, ¿no?, instalar una especie de módulos de mediadores en distintas delegaciones o en algunos centros que permita el diálogo con los ciudadanos respecto de algún problema legal que puedan tener para tratar de llegar a una solución antes de que llegue al Poder Judicial, más o menos. Correcto, correcto, Beatriz. Usted ha dado en el punto. ¿Sabe? Los que conocen mejor la injusticia son los pobladores. Entonces, quienes mejor pueden colaborar con el Poder Judicial son aquellos que sufren la injusticia y que son los pobladores. Entonces, sería interesante, por ejemplo, que ustedes en Baja California pudieran explorar la figura de los facilitadores judiciales. Yo les podría hacer el contacto con algunos de ellos a través de Denise, a través de Cecilia, para que ustedes conozcan su testimonio. La pregunta es, ¿cuánto cuesta eso a los facilitadores judiciales? 0. Los facilitadores son a honorario, son ad honorem. El Poder Judicial le entrega los capacita, le entrega una chaqueta, un bolso y se capacitan en las poblaciones. Sobre todo en aquellos estados, en aquellos territorios donde hay muchos bolsones rurales, que cuesta acceder a ellos. El Poder Judicial no puede estar en todos esos lugares, pero sí tiene un aliado estratégico, que son los facilitadores judiciales, creando los módulos de mediadores, por ejemplo, como decía bien Beatriz. Entonces, quienes mejor pueden, comillas, llegar a ustedes son aquellos que sufren la injusticia. Ellos son expertos en injusticia.
y por lo tanto son los primeros interesados en colaborar al Poder Judicial. De eso no me cabe duda. Denle la oportunidad de colaborarles. Y estoy seguro que van a postular 100. A lo mejor de esos 100, solo 10 van a querer hacerlo. Pues ya tenemos 10. O uno. Basta con uno. Y ese uno va a ir multiplicando, como la imagen al principio, ese fósforo que estaba solo, va a encender otros fósforos. Esa es la figura. Y así comenzó el programa, ¿cierto?, de facilitadores judiciales, que es un programa de la OEA del año 2013, lleva recién 10 años, que ya se instaló en todo Centroamérica y ahora en Colombia. Y ustedes podrían, como Poder Judicial, hacer contacto con la OEA, con los facilitadores judiciales, y decir, ¿sabe? Necesitamos el apoyo técnico para poder, si podemos entrar este tema en Baja California. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, maestro, no hay ninguna otra pregunta, al parecer, en este foro. A continuación, les cedo el uso de la voz. Bueno, pues antes de cedemos el uso de la voz al licenciado Jesús David Carrizales. Sí, muchas gracias, maestro, por todas estas enseñanzas y este tema novedoso, creo, para todos. Si no es para todos, para un servidor sí lo es, ¿no? Y además estoy sorprendido de todo lo que nos ha compartido, información muy actualizada y, como le decía, novedosa. Hay una situación, pues, de acuerdo a la estructura orgánica de aquí del estado de Baja California, pues tenemos también, entre otros, pero como parte del poder ejecutivo, lo que es la Defensoría Pública. Y desconozco si en su país, en Chile, también existe un organismo como este, que es propiamente auspiciado por el gobierno del estado y que lo operan pues abogados pagados por el mismo estado para asistir a personas de recursos pues limitados, ¿verdad?, en procesos judiciales. No sé si lo que usted habla sea un tanto equiparable a los facilitadores judiciales. Ahorita yo me hacía esa pregunta, bueno, me estaba haciendo la pregunta y a la vez me la estaba tratando de contestar, y la conclusión a la que arribo es que no, porque acá ya se atiende, el defensor público atiende al gobernado, al justiciable, ya dentro de un proceso judicial, ¿no? Y pues el facilitador judicial pues tiene una función, como yo la percibo, preventiva, ¿no? Y por otra parte, el Poder Judicial cuenta con el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que es pues encargado de asistir, ¿verdad?, a las personas para proponerles alternativas para resolver asuntos que no se vayan, para que no se judicialicen propiamente, ¿no? Al igual que la compañera que me antecedía, me quedo con la duda de qué otra manera, y estaba pensando yo en las universidades, ¿sí? En los jóvenes que están tan próximos a egresar como un área de oportunidad para ellos, en lo que sería esta figura de los facilitadores judiciales. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Se podría mezclar un poquito, vaya, la función de un defensor público con lo que es el facilitador judicial, o completamente son ajenas, ¿verdad?, estas dos figuras? Gracias. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, en Chile, efectivamente, el año 2000, mediante la ley 19.718, se creó la Defensoría Penal Pública de Chile. Y la Defensoría Penal Pública, al igual que en México, ¿cierto?, son funcionarios públicos, estatales, que prestan servicio de defensa gratuita a toda persona imputada o acusada por un crimen o simple delito. Pero sin duda que los defensores penales públicos, defensores y defensoras penales públicos, ya hay iniciativas en Chile, en Santiago de Chile, en comunas como Colina, como La Reina, como Maipú, que son comunas, son colonias, como le llaman ustedes, de que los defensores penales públicos están contactándose con los municipios y con la junta de vecinos. Pero la diferencia está con el facilitador judicial,
es que el defensor penal público es un funcionario de Estado que no vive en la comunidad, sino que vive en su domicilio y va todos los días a la oficina y toma audiencia, etc. Frente cuando el juicio ya se inició, cuando ya la causa ingresó al sistema de justicia. El facilitador judicial es una figura distinta, que puede complementar la labor del defensor penal público y del juez en particular y del defensor penal público, que es un hombre elegido por la comunidad. No es un funcionario público, sino que es elegido entre sus pares y por lo tanto goza de mayor legitimidad. Y lo que hace el facilitador judicial es evitar que el asunto se judicialice. Es decir, frente a una injuria, podría perfectamente querellarse por injuria y terminar judicializado. Mayor carga de trabajo al juez, el juez ya agobiado ve violaciones, ve sodomía, ve una serie de delitos, estafa, y además ve una injuria. No, la injuria se puede resolver en sede de un facilitador judicial, que llama a las partes a una conciliación y el tema no se judicializa. Ahora, el defensor penal público sí puede ser un puente con el facilitador judicial, pero también puede ser un puente con las universidades, con los alcaldes. Efectivamente, es una figura muy interesante. E incluso en Chile, la Defensoría Penal Pública también cuenta con un cuerpo de facilitadores interculturales, que también son funcionarios de Estado, pero tienen una labor también muy interesante, que son aquellas personas que cuando hay una causa mapuche, ese facilitador intercultural, por ejemplo, don Horacio Huanchulaf, que son facilitadores interculturales acá en Chile, él habla mapudungún y le puede explicar en su lenguaje claro a la comunidad mapuche en su lenguaje mapudungún. O Andrea Mamani, que es una facilitadora judicial allá en el norte, que habla aymara, y frente a un imputado que habla aymara, le hablará en su diálogo. Porque el ser vive en la palabra, vive en el lenguaje. Y es por eso que el defensor penal público, y con esto un poco, cierro un poco esta duda, también es un colaborador, pero el facilitador judicial va mucho más allá. Y aquí pueden ser facilitadores judiciales los estudiantes de Derecho, por ejemplo, sería interesante poder realizar una suerte de convenio de colaboración con la Junta de Vecinos, con los estudiantes de Derecho que sí tienen sed de ser buenos abogados y buenos facilitadores. Hoy día la justicia se debate en el acuerdo. Mire, los griegos, para complementar esta pregunta, los griegos hablaban, la judicatura griega hablaba de 3 elementos: el logos, el patos y el ethos. El logos es la información, es la sentencia, es la ley, es el conocimiento. Logos, ¿cierto?, es el dato. El patos es la emoción, pues una patología, una emoción. Y la justicia no solo es la sentencia, es la emoción. Es una sensación de justicia. Es como la corrupción. Por eso cuando se habla de corrupción es una percepción de la corrupción, o una percepción de la justicia, una percepción de la democracia. Por eso que la justicia habita también en el alma. Incluso hay personas que siendo condenadas sienten que se ha hecho justicia porque sí, cometí el error y pagaré, porque tengo una percepción que se hizo justicia a pesar de que me condenen. Y el tercer elemento, el logos, información, el patos, la emoción, el ethos. Y el ethos es la congruencia entre los hechos y la sentencia. El ethos significa congruencia, significa valor público. Entonces, lo que hace el Poder Judicial hoy día, o hacia dónde tenemos que avanzar en justicia abierta, es en estos 3 elementos. No solamente entregar información cuantitativa, sino también la calidad de la justicia. Y eso tiene que ver con la percepción de la justicia. Y el ethos, y el ethos es la congruencia entre la sentencia que se dicta y la percepción del justiciable. A veces el justiciable agradece la sentencia condenatoria, porque dice, yo debo pagar este crimen que cometí, y eso me libera. Pero en realidad la figura, ¿cierto?, del defensor penal público es una figura que está instalada también en América Latina, Chile también, en el año 2000, pero también puede ser un puente con el facilitador judicial eventualmente. Pero insisto, el rol de las escuelas de derecho es muy importante. Los municipios, las juntas de vecinos y de vecinos. Y también lo invito a hacer otra iniciativa de justicia abierta que se ha instalado ya en 4 países. Una red de lenguaje claro. Es decir, que el Poder Judicial, la universidad, los alcaldes, la Fiscalía,
la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados construyan una red de lenguaje claro. Es decir, que el lenguaje que le llega a los justiciables sea un lenguaje sencillo, un lenguaje democrático, para que puedan entender las sentencias. Eso es también justicia abierta. Muchas gracias. Alguien que preguntó sobre la base de un buen gobierno se construye sobre una buena administración de justicia. Alguien lo vi en el chat. La frase dice, la base de un buen gobierno se construye sobre una buena administración de justicia. ¿Por qué? Porque el poder judicial es el contrapeso a las dictaduras. El poder judicial es el único contrapeso a una dictadura. Ahí radica la defensa de los derechos humanos. Y a veces lo último que queda para un gobierno que puede ser un mal gobierno o un parlamento corrupto, que también podría existir, es un poder judicial fuerte. Porque la legitimidad del juez se construye sobre la impecabilidad de sus procesos. Pero también, quiero decir algo adicional, la integridad del juez y de los jueces. Se es juez 24/7. 24/7. Porque uno es la institución que representa. Es un concepto también dentro de la justicia abierta que tiene que ver con el principio de probidad en la judicatura. El ejemplo que pusimos hace un rato atrás de haber metido comentarios que pudieran ser un prejuicio significó en Chile anular un juicio que costó millones de pesos, un costo para el Estado altísimo, un tiempo altísimo, y por la falta de prudencia quizás el juicio se anula. Entonces también la justicia abierta tiene que ver con la integridad de los jueces y juezas. Los comentarios que hacen en las redes sociales hay que verlos también con cuidado, porque son los garantes y protectores de la tribu. Y por tanto se le mira como un referente distinto. No son cualquier ciudadano, por cierto. Muchísimas gracias, maestro. A continuación le cederemos el uso de la voz a la consejera Cecilia Razo, a efecto de que dé lectura al reconocimiento que se le otorgará a nuestro invitado por su participación el día de hoy. Consejera, adelante. En este momento comparto imagen. Ok, muchas gracias. Maestro Sharp, la verdad creo que ha sido atinado antes de pasar a dar lectura al reconocimiento que se le otorgará por parte del Poder Judicial del Estado de Baja California. Sí quisiera comentarle que con ese trabajo iniciamos las conferencias abiertas al público, no solo para personal del Poder Judicial, sino abiertas a todo el público interesado en la materia del derecho. Y creo que ha sido muy atinado el tema, dado que nos ha dejado tarea para efectos de analizar y, por qué no, de hacer propuestas en el tema de justicia abierta. Me ha tocado ver tribunales que han transitado, por ejemplo, de una sentencia tradicional a una sentencia que es clara, transparente, que es sencilla, un lenguaje sencillo que va dirigido precisamente a quien le va a dar lectura, que en un momento dado será un ciudadano, y que se han evitado o se procura evitar latinismos. Entonces, que de alguna manera pues se ha trabajado ya en algunos tribunales en ese sentido, ¿no? Y creo que también nosotros pues vamos encaminados a ello. Igualmente, pues tenemos algunas actividades o funciones que precisamente, como comentaba, ¿no? Que está nuestro centro de justicia alternativa, donde hay conciliadores, pues vamos también trabajando en ello. Entonces, me parece que para arrancar este año ha sido un tema muy, además de novedoso, y que creo que ha sido del interés de los participantes, en donde tenemos jueces, secretarios, donde tenemos magistrados presentes, que puedo advertir, y público en general. Pues yo creo que seguramente ha sido de interés, ¿no? Para todos y cada uno de los asistentes. Entonces, pues muy agradecidos por compartirnos su conocimiento y experiencia. Y pues ahora sí, sin mayor preámbulo, pues voy a darle lectura al reconocimiento que le haremos llegar por parte del Poder Judicial. Y textualmente es:
el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al maestro Peter Sharp Vargas por su valiosa y distinguida colaboración como ponente en la conferencia virtual denominada Justicia Abierta, realizada el 31 de enero del presente año con una duración de 2 horas, transmitida en vivo por el Poder Judicial del Estado de Baja California. Maestro, le reitero las gracias a través de todos y cada uno de los consejeros que integramos el Consejo de la Judicatura y del magistrado presidente, que no alcanzó a estar presente, pero muy agradecidos de nueva cuenta, le reitero, nuestro honor de haberlo tenido con nosotros. Mi querida Cecilia, y a Denise, a Manuel, a todos ustedes los que están presentes hoy día, les agradezco mucho este reconocimiento. Para mí, la verdad es que soy un obrero de la justicia abierta, no más que eso, y decirles 3 cosas muy simples. La justicia abierta es un camino, no es una meta. Este es un camino de todos los días. Todos los días hay que dar un paso más. Lo decía, ¿cierto? Aquí veo los comentarios y le agradezco mucho los comentarios. Alguien hablaba de la palabra camino. Aquí, ¿cierto? María Guadalupe Siono dice, gracias al instituto por preocuparse en abrir camino. Y por tanto, este es un camino, la justicia abierta. No es una meta, es como la democracia. La democracia no es una meta, es una forma de actuar día a día. Entonces, entender que la justicia es un camino que tiene 3 bastones: la transparencia, la participación y la colaboración. Y el final del camino siempre es construir valor público y honor social de todos quienes administran justicia. Honor social, prestigio para ustedes y su familia. En segundo lugar, la justicia abierta, y la experiencia así lo dice, en este camino recorrido, se construye desde la periferia hacia el centro. Es decir, desde los rincones más apartados hacia el centro. Y desde abajo hacia arriba. La justicia cerrada se construye al revés, del centro a la periferia y de arriba hacia abajo. La justicia abierta tiene otra dirección, desde el centro, de los que no vemos, de los invisibles, de los que sufren la injusticia, hacia el centro. Y en tercer lugar, en este camino, tenemos 2 opciones: o ser peregrinos o ser turistas. El turista pasa por los caminos, fotografía, ve cierto placer, está en una zona de confort como buen turista. Pero el peregrino hace el mismo camino, pero tiene muy claro hacia dónde va. Y a veces no lo pasa bien el peregrino. A veces los pies duelen, a veces la sed acecha, a veces el cansancio se apodera de nuestro cuerpo. Y la justicia abierta es un peregrinaje, no es un camino turístico. Por eso que yo, la verdad es que ojalá sea un buen camino que ustedes estén tomando hoy día como lo están haciendo otros estados. Y quizás sería muy interesante, Cecilia y al señor presidente magistrado de la Corte, poder iniciar una declaratoria de justicia abierta en el futuro, inmediato. Este año, lo comentaba al principio, ¿no? El Poder Judicial cumple 70 años. Y quizás en estos 70 años ya tener una declaratoria de justicia abierta como lo han hecho también otros estados en América Latina. Y ahí partir, ¿cierto?, por este peregrinaje y pasar, ¿cierto?, del turismo a la peregrinación. Yo sé que ustedes son todos peregrinas y peregrinos, pero defínanse como tales formalmente, porque México lo necesita. Hoy más que antes, hoy la injusticia se ha ido instalando cada vez con más fuerza y a pasos agigantados. La corrupción sigue avanzando a pasos agigantados. Y el único freno es, insisto, el Poder Judicial y todo el ecosistema de justicia. Por eso yo le agradezco mucho la invitación. Me siento muy grato en esta conversación, en los que le puedan seguir colaborando. Acá está este obrero desde Chile. Tengo el privilegio de haber participado en procesos de justicia abierta en América Latina. Y si en algo les puedo colaborar, por favor cuenten conmigo. Y ustedes sigan este camino de peregrinaje que sin duda México y Baja California lo necesitan. Le agradezco mucho la invitación, Cecilia, usted que es la patrona de los músicos, ¿eh? Y que esta es una gran sinfonía de justicia y a través, ¿cierto?, ya, ¿cierto?, de la comisión académica, usted como presidenta, a mi colaboradora, a mi partner, ¿cierto?, que me ayudó muchísimo en esta conversación, a Denise,
Gracias también a Denise por este contacto. Nos conocimos en Ciudad de México, en la conferencia que fui a dar, y agradezco mucho ese contacto también, y a usted, Cecilia, y a todos los magistrados, a los integrantes del Colegio de Abogados, a los superadores del sistema de justicia, a todo el personal del Poder Judicial de Baja California, a los asistentes que hoy estuvieron con nosotros, porque estamos construyendo un camino necesario. Este no es una mera abstracción académica, es un camino necesario porque estamos con sed de justicia y el agua hoy está en ustedes. Así que muchas gracias por esta invitación y a seguir caminando. Muchísimas gracias, maestro. Y con esto damos por concluido nuestra sesión de hoy. Maestro, no quiero despedirme sin antes expresarle su agradecimiento por parte del Instituto de la Judicatura, dándole las gracias a la maestra Denise, que fue partícipe fundamental para que se pudiese llevar a cabo esta plática. Muchas gracias, maestra Denise. Y les recuerdo estar atentos a todas las publicaciones que se seguirán haciendo, las diferentes acciones que está tomando el Instituto de la Judicatura por ordenamiento del Consejo de la Judicatura para llevar este tipo de conferencias a la comunidad. Muchísimas gracias y que pasen todos muy buenas noches, especialmente usted, doctor, que sabemos que es cerca de medianoche para usted. Sí, muchas gracias. Yo feliz esta conversación de noche. Gracias. Desde Chile a todos los mexicanos y mexicanas que los queremos mucho acá en Chile también. Igualmente, estamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias, maestra Denise. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Todos. Gracias a ustedes por la confianza, maestro Peter. Muchísimas gracias. Para servirles.